Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a otra edición de su programa En Concreto, aquí a través de la señal de atiempo.tv, una forma diferente de comunicarnos con la sociedad coahuilense. Me están diciendo que estoy un poquito oscuro, ¿estoy bien así? El día de hoy tocaremos un tema que se ha vuelto primordial en el léxico común de los coahuilenses, de los mexicanos, la corrupción. Agradezco la presencia de Juan Manuel Gil Navarro, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Anticorrupción. Si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, algo que quieran agregar a esta mesa de opinión, donde lo que menos hago yo es opinar, sino darle la palabra a ciudadanos para que dirijan las entrevistas, háganoslo saber. Empezamos En Concreto. Ya estamos aquí en la mesa de En Concreto. Alejandra Guade, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación, Guillermo. Pues muy contenta de estar aquí compartiendo esta mesa y creo que pues vamos a tener una agradable charla y muchas gracias por estar aquí. Ale Guade, perdón por la tutería, Ale, te voy a decir así, te conozco. ¿Sí? Alejandra Guade es la directora del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila y una activista profunda en temas de anticorrupción y legalidad, ¿no? Así es. Y por otro lado tengo una amiga, tengo bastante tiempo de conocerla, Sí. Es simplemente una ciudadana que le gusta estar enterada de los temas más importantes que suceden aquí en Coahuila. María José Muriel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Y acá enfrente mío tengo al licenciado, un buen amigo mío, que le agradezco que se siente en esta mesa. Un placer que los servidores públicos se presten para sentarse con los ciudadanos a platicar. Y como lo que les digo a todos, aquí no hay líneas, ¿verdad, licenciado? No, a ver, bueno, primero agradecer la posibilidad, Memo, de estar en esta mesa, compartiéndola con María José y con Alejandra. Agradecer la posibilidad que dan, digamos, de reflexionar sobre estos temas. Y primero dejar una cosa en claro, antes que ocupar una función pública, pues al final de cuentas, incluso los servidores públicos somos ciudadanos, ¿no? Y en tanto somos ciudadanos, nos interesan las discusiones de estos temas, no solo desde la responsabilidad pública que tenemos, sino desde nuestra posición ciudadana también. Estamos de acuerdo que son pocos los servidores públicos que se prestan, ¿no?, para un debate de altura. Pues mira, creo que ya cada vez hay más. Nosotros en Consejo Cívico tenemos 6 años en los que nos ha tocado mucho también estar invitando este tipo de reflexiones y cada vez son más los que han comprendido que estos espacios siempre tienen pues un resultado muy positivo para la ciudadanía. Creo que pues debemos compartir opiniones, tanto desde un sector como la visión que podemos tener los ciudadanos y poderlo compartir con quien nos escucha en tu programa, pues hoy le da esa parte pues que es la más interesante para nosotros, ¿no? El poder llegar a más ciudadanos y poder pues invitarlos a entender la problemática que a veces tiene la implementación de una política pública. Muy bien, pues vámonos ya de lleno para no acabarnos esta hora de programa de 7 a 8 de la noche a través de A Tiempo. Ahorita la vamos a empezar a compartir. La ventaja de este tipo de programas es que se queda colgado en la red y lo pueden ver cuando quieran. Ahorita los compartimos a través de nuestras redes. Tú tienes una red muy grande ahí por redes sociales. Sí, te lo claro. agradecería. Ahorita más tarde compartimos también el link. Aquí voy yo primero para iniciar esto y luego ya se agarran todos, ¿sí? Licenciado, No, te voy a decir a ver, algunas... Manuel. Te voy a decir algunas frases. Oía al presidente Enrique Peña Nieto decir que la corrupción era parte natural, ya intrínseca del mexicano, cultural del mexicano. Y me acordé de muchas frases, aquí las tengo. Ayúdame para ayudarte. Ponerse guapo. Lo dejo a su criterio. Acéitame la mano. ¿Cómo nos arreglamos? El año de Hidalgo. ¿Qué piensas tú como servidor público de estas frases que, pues, lo más que dicen es corrupción? Sí. Y que los mexicanos somos corruptos, digamos, por naturaleza, Manuel. Yo complementaría, me parece que te faltaron algunas, ¿no? Ponerse la del Puebla. Qué bien, ¿no? Conoce. Digamos, me parece que ahí yo me resisto a creer que el tema de la corrupción sea inherente al mexicano, ¿no? Parece que corrupción hay en todos los países del mundo, ¿no? El tema en todo caso, y lo podemos platicar más adelante, es qué se hace con ella, ¿no? Si se combate frontalmente o más bien se esconde, pero no me parece que el tema de la corrupción sea inherente a, o digamos, sea un gen que los mexicanos por haber nacido aquí tengamos. Me parece que hay ejemplos
que podrían indicar otra cosa, ¿no? El tema es, en todos los esquemas del mundo hay corrupción. Lo acabamos de ver en algún país nórdico, entiendo que es Suecia, pues donde cesaron a la primer ministra por actos de corrupción. Bueno, no a la primera ministra, a la ministra de Agricultura por actos de corrupción. Me parece que, y además bastante ad hoc tu programa, porque justo hoy se presenta el informe de Transparencia Internacional del índice de corrupción, ¿no? Cerca de las 11 de la noche, ¿no? Por algo los invité el día de hoy, no creas que no hay programación ni producción. Perfectamente cuadrado. No, entonces a mí, yo te responderé esa parte, me parece que no. Me parece que la corrupción no es un elemento que tenga que ver con la mexicanidad, no es atributo de la mexicanidad, es un atributo, en todo caso es un fenómeno que se presenta en todo el mundo, y el tema es cómo se combate o cómo se controla, incluso, ¿no? Nada más para... No se me larguen mucho porque sí, ya... Sí, perdón. Les empieza a salir Yo lo creo político que a lo mejor y... es más sistémico que algo cultural, o sea, Claro, algo que... claro, porque además cuando se dice cultural se apela a... Entonces no lo podemos combatir, sino lo que hay que atender es al cambio cultural, y el cambio cultural es más tardado, ¿no? Digamos que el control actual, ¿no? Sí, yo creo que si dices corrupción y es por naturaleza, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier cosa que hagas quiere decir que no hay una solución porque lo traes por naturaleza. Entonces aceptar que el mexicano es corrupto por naturaleza es estar aceptando que no hay una solución. O que no hay una solución al mediano plazo, ¿no? Bueno, yo comparto la idea de mis compañeros. Yo también pienso que no es exclusiva del mexicano, que existe en todos lados, pero sí considero que hay una resistencia de nuestro sistema que tiene ya un largo plazo, que se ha establecido en nuestras vidas, y que esta resistencia nos ha dado el mensaje de que no podemos combatirla o no podemos controlarla, que la corrupción no va a terminar. Y entonces las excusas están en nuestro sistema de educación, en nuestro sistema de vida, y de ahí esta frase que dice que es cultural, ¿no? Tanto que casi pareciera un patrimonio que habría que conservar, ¿no? O sea, entonces... Patrimonio de la humanidad. Creo que es totalmente erróneo. Definitivamente todos los países tienen corrupción, pero también muchos son los países que están haciendo nuevas estrategias para combatirlo, y es ahí a donde tenemos que llevar a nuestro país, ¿no? Ale, María José, Manuel, ahorita que comentabas de que la corrupción no es exclusiva de México, tienes razón. Pero dabas un ejemplo, que en Suecia acaban de encarcelar o... No, de cesar, digamos. ¿A quién? A una secretaria de Agricultura. Sí. Lo que los mexicanos queremos eso. O sea, la corrupción la tienen, pero allá se castiga. Claro. Aquí no, allá se castigó, y eso hace que la gente crea en los órganos anticorrupción del país. Aquí yo no veo a nadie que esté castigado. Claro. Digamos... Bueno, en Coahuila, por sí, y la lista, en todo caso en México, pues es limitada, ¿no? Digamos, yo te diría que en el caso mexicano la corrupción no solo va acompañada de corrupción, sino tiene su hermana gemela, que es la impunidad, ¿no? Y entonces el fenómeno se complica porque se genera un círculo vicioso ahí. Corrupción, impunidad, y eso genera mayor corrupción, ¿no? Me parece que y comparto esa visión, el ciclo se tiene que romper, ¿no? Digamos, el ciclo corrupción-impunidad hay que romperlo, digamos, para acabar con esa lógica. ¿Cómo ven? Pues sí, totalmente. Hoy creo que el esfuerzo ya está concentrado precisamente como si fuera un triángulo en tres aspectos. Estamos tratando a través, pues, de muchos mecanismos, tanto instituciones públicas como organismos de sociedad civil, en fortalecer esquemas de transparencia, porque la transparencia también pareciera estar jugando un papel importante en estos dos fenómenos. Incluso hay estudios que dicen que quien más transparente, que es una relación inversa, ¿no? A mayor transparencia pareciera que debería haber menos corrupción, y sin embargo el resultado está siendo contrario, porque la transparencia, al no tener un mecanismo como universal y lógico y totalmente a tiempo, que pudiéramos ver al 100% la información, entonces al no tener también este tercer elemento que yo traigo a la mesa, pues también en la
perfección, entonces también jugamos un juego en el que pareciera que yo ya te transparenté lo que yo quise, pero es precisamente se transparenta lo que oculta perfectamente el problema de corrupción. Entonces yo creo que los tres elementos juegan un papel importante en esta lucha, es pues unos mecanismos eficientes de transparencia, un control efectivo de la corrupción y una pues eliminación, si bien no puede ser inmediata y total, pues paulatina de la impunidad que nos impera, ¿no? Que no creo que sea tampoco un problema exclusivo de Coahuila, que bueno, también en muchísimas ocasiones estamos los coahuilenses desesperados, quienes vivimos aquí, quienes queremos ver resultados, también diciendo, bueno, es que es un problema de nosotros, pero también es un problema que lo tenemos a nivel país y pues a nivel mundial, ¿no? O sea, realmente el esfuerzo es grande, el reto de combatir la corrupción para quienes estamos en estos temas sabemos, o sea, es un proceso que probablemente no alcancemos a ver consolidado, pero bueno, entre todos ir empujando para que se vayan cerrando estas brechas. Ya que... Perdón. Nada más, esto que comentaba Alejandra en el tema, en este triángulo entre transparencia y corrupción, me parece que es importante señalarlo, ¿no? Porque hace 15 años en el país pareciera que la transparencia era el antídoto para acabar con la corrupción. Hoy a 15 años, casi a 20 años, bueno, 17, la implementación de la Ley Federal de Transparencia y las leyes de transparencia locales, nos damos cuenta que la transparencia es una condición indispensable para el combate a la corrupción, pero no suficiente, ¿no? O sea, si algo habría que agradecerle en el país a Javier Duarte, si algo habría que agradecerle es que nos enseñó que efectivamente no hay una relación directa entre transparencia y menor índice de corrupción, ¿no? Javier Duarte, o digamos el Estado de Veracruz, salía en todos los índices de transparencia mejor posicionado, y al cabo del tiempo vimos que era un Estado profundamente corrupto. El problema, con ese dato que me mencionas, yo digo, ¿no estarán también corrompidos las mediciones de transparencia? No, a ver, es que a mí me parece que me llama la atención mucho que un Estado como Veracruz, que tiene la deuda más grande. Es que se miden... digamos, a ver, es que yo creo que... ¿Podemos confiar en esas mediciones? A ver, yo creo que hoy nadie duda, digamos, nadie en su sano juicio duda, que hoy tenemos más acceso a información en poder del Estado que hace 17 años, ¿no? O sea, es decir, digo, para no tardarme mucho, por favor. Digamos, hace 17 años no se podía saber el sueldo de los servidores públicos, o hace 20 años no se podía saber el sueldo de los servidores públicos. Hoy, digamos, son cuestiones que nadie pone en duda, ¿no? También me parece que hay que seguir construyendo en el tema, ¿no? Pero sí, además, digamos, los estudios académicos e internacionales sí dicen que no hay correlación directa. Que los estados opacos tienen mayor probabilidad de ser corruptos, pero eso no significa que los estados transparentes no lo puedan ser, ¿no? Y tu pregunta, yo sí creo que no es que los mecanismos sean corruptos para nada, ¿no? Sino entonces ya no vamos a poder creer en nada, ¿no? Si todo lo que nos lleva es esa desconfianza. Yo creo que es muy difícil medir y comparar entre estados, entonces, porque la calidad de la información, si lo vemos, es que a nivel municipal es todo un reto. O sea, simplemente comparar, digo, para ponerlo en nuestro contexto, el municipio de Arteaga, Coahuila, con el municipio de Torreón, pues es realmente una tarea muy difícil, ¿no? Entonces, este tipo de mediciones no están solo en este nivel, sino están a nivel 33 estados, ¿no? En donde se están comparando diferentes mecanismos de presentación de la información, diferentes plataformas, diferentes tiempos incluso. Entonces, el hacer una fórmula que equilibre termina pues haciendo una línea muy ligera en la que el cumplimiento mínimo de ciertos estándares te hace que tengas una buena calificación. Para mí fue una sorpresa cuando aproximadamente... Cumplimiento mínimo. Digo, lo que puedes hacer comparable. Sí, porque, por ejemplo, yo recuerdo muy bien un estudio que presentó el INCO, creo que fue 2014, 2015, en donde Coahuila estaba en el tercer peor lugar. ¿En qué terminaron? ¿Por qué? Porque hay estudios que dicen que el 90
¿Seguros? Ay, perdón, nos tuvimos una caída de ahí nos están hackeando. Como Se estamos cayó el hablando sistema. Se cayó el sistema. ¿Se cayó de callarse o de caerse? Pues, bueno, no sé. Bueno, estábamos con una pregunta que nos estaba haciendo María José. Sí, porque... Si la puedes recuperar en corto, Sí, por es que favor. bueno, realmente yo me metí, por ejemplo, hay una página que me parece muy interesante y es la de anticorrupción.cl, Ok. que es la de Chile. Entonces yo tomé algunos casos y empecé a hacer una comparación del sistema que tenemos nosotros contra el chileno. Y me parecía muy importante que tenían un link donde podías ver las demandas, cómo iban desde el proceso, en el momento que se inició la demanda, hasta cuál es su resolución. Entonces me gustaría saber si tenemos... Te comento un poco cómo está construido, digamos, el sistema anticorrupción en México y en Coahuila. Supongo que cuando te refieres a demandas, estamos hablando de denuncias. Sí, denuncias. Ok. Digamos, habría dos mecanismos para presentar denuncias en el esquema mexicano. Uno cuando se tratan de sanciones administrativas y otro cuando se tratan de sanciones penales. ¿No? Cuando se tratan de sanciones administrativas, a quien se presenta una denuncia puede ser muy diverso. O sea, puede ser la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas a nivel estatal y las Contralorías municipales, fundamentalmente, o los órganos internos de control, si queremos ver los más técnicos. Y cuando se tratan de denuncias por la vía penal, es decir, que hay ahí un acto constitutivo de delito, es ante la Fiscalía Anticorrupción. La Fiscalía Anticorrupción, digamos, realiza un procedimiento y luego, si estima que ese asunto, digamos, abre una carpeta de investigación y si estima que ese asunto hay un delito ahí o un presunto delito, lo somete a consideración de un juez. Y la otra parte depende si es sanción grave o no grave, ¿no? Digamos, ese es un poco el mecanismo. ¿Qué estamos construyendo en el sistema? Justamente el sistema, si lo pudieron revisar, el sistema tiene la plataforma nacional digital a nivel nacional y su correlativo, que es el sistema estatal de información. En el sistema estatal de información estamos construyendo justamente esos indicadores, ¿no? Los indicadores de las denuncias que han presentado y cuál es el estado que guardan. Estamos trabajando en el marco del comité coordinador en uno de los temas, junto con las organizaciones de la sociedad civil, trabajando un tema que es el reto de los 100 días. Y en el reto de los 100 días se abordan justamente dos temas. Uno que tiene que ver con las carpetas de investigación y otro que tiene que ver con las faltas administrativas, ¿no? Me parece que en parte con ese trabajo y con lo que estamos construyendo en el sistema de información, habrá un mecanismo más transparente para ello. Entendiendo también una cosa, estamos hablando, a ver, vamos a decir, vamos a suponer que hay carpetas de investigación abiertas. Si esas carpetas de investigación se divulgan, ¿qué ocurriría? Es el... Se entorpece la investigación. O en el mejor de los casos, en algún otro de los casos se nos pelan los implicados. Claro. Pero a lo mejor una información que, digo, tenemos más o menos derecho a decir, a ver, ¿cuál es el caso? De todos modos ya se pelaron, y de todos modos, saber si al final de cuentas hubo una sanción y si realmente resultó impune o se castigó. Sí, y sobre esa parte se están construyendo los indicadores. Lo que pasa es que hay que cuidar toda la parte y sé que lo que estoy diciendo quizás es anticlimático, o sea, y me hago cargo de ello, pero también es cierto que, que es parte de la responsabilidad pública que tienen las instancias, ¿no? Guardar sigilo en los procesos de investigación, y más ahora con el tema del nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? Sí. Porque, digamos, ahí se trata de armonizar como dos principios, el principio de presunción de inocencia, ¿no? Y la debida investigación. Oye, Manuel, vamos a datos. La Auditoría Superior del Estado, 2016-2017, detectó un faltante no se vieron de 427 millones de pesos. Y daba la indicación en el 2016 para que la Secretaría de la Fiscalización procediera legalmente contra los posibles responsables. Fue en el 2016. Sale la auditoría 2017 y vuelve a decirle, oye, no has castigado a los del faltante. Claro. ¿Qué va a pasar con ejemplos tan concretos como ese? No, mira, perdón, ¿sigo yo? Sí. Bueno, dejar claro que sobre las puntualizaciones de cada institución tienen que dar cuenta los de cada institución, ¿va? Digamos, pero sobre esa parte yo te diría, me parece que diría dos temas.
Uno es, ya hay información disponible que antes no contábamos con ella. O sea, los informes de auditoría reflejan un buen número de cosas. Y por otra parte, decir que ahora quien, ante una denuncia de este tamaño, quien falte a su deber de imponer las sanciones, pues también será responsable por ello, pues, ¿no? O sea, no es un tema de, ya no puede pasar nada. Tienen que pasar, ante observaciones de este calado, pues tienen que pasar cosas, ¿no? Yo creo que también el sistema anticorrupción, como en su primera etapa, que es en la que estamos viviendo, nos ha dejado ciertas cuestiones pendientes que se tienen que estar resolviendo sobre la marcha. Una, en mi opinión, es esta. El auditor en nuestra ley tiene la facultad de poner una denuncia. Porque él, al hacer las revisiones, él declara que la comprobación del recurso, pues, es indebida. Más no puede decir, o sea, él dice, aquí me falta, o sea, la suma, la resta no da y el dinero no está. Y el procedimiento, y hará todas las observaciones, que las hace muy bien, porque, digo, los informes son públicos, ahí están, y la auditoría en Coahuila ha hecho observaciones importantes. Sí reflejan al menos la preocupación que el ciudadano quiere manifestar. Sin embargo, él no ha presentado una denuncia a su nombre porque a él su procedimiento es dar el informe que se hace público y pues que ya otras instancias hagan la investigación. También el fiscal puede abrir carpetas de investigación por todas estas razones, o sea, desde porque un ciudadano va y presenta una denuncia, porque un medio de comunicación da una denuncia importante o empieza a realizar una investigación, que la Fiscalía tiene la facultad de abrir una nueva carpeta, aunque no haya llegado una denuncia, ya con el haber tenido esa versión pública de los hechos, puede abrir una carpeta o el abrir una carpeta por esta vía, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues yo no soy fiscal, pero pienso que la cantidad de conversaciones, de reportes que existen en tantos documentos que circulan en nuestra información, pues no da capacidad para fiscalías nuevas para perseguir cualquier hecho, ¿no? Entonces, yo creo que la forma más segura o como el ciudadano puede acercar más a que nuestras autoridades tengan la obligatoriedad de dar cumplimiento es que nosotros presentemos las denuncias formales, que tengan la obligación de perseguirse. Sí, ahí, si me permite. A ver, ya de algo vive este programa y son los comerciales. Sí. Si quieres, regresamos con el tema que me platicaste, que sabes lo de las denuncias. Vamos a un corte comercial, 2-3 minutos regresamos con María José para hablar sobre el tema de las denuncias, quiero suponer, ¿no? Sí. Regresamos en un minuto. Agüita. Ha causado que la Ciudad de México... ¡Es que se te ve más bonito esto en cielo! ¡Mamá, ya! ¿Qué estás haciendo? ¡Ven, bájate, bájate! ¡Vámonos! Soy mala, que lo que tú dices, tú no dices nada. Vamos para la calle, no me quedo en casa. Estamos en la ciudad, vamos para la discoteca a gozar. Latinoamericana, tú sabes que toda la gente no me ama. El respeto y la fuerza y las ganas. Perdón si te molesto, pero esto me lo dieron. Yo no me digo nada. Viene controlando la fuerza por la calle. ¡Claramente es espectacular! ¡En el centro! ¡Remate! ¡Ay! Atrapados en el tráfico, un embotellamiento apocalíptico. Métanse a sus carros.
Gran sabor y fría hasta la última gota. Mini Coca-Cola. Gran... Pues ya regresamos a esta mesa en concreto. Agradezco nuevamente la presencia de Alejandra Guadia. Le seguimos aquí, María José Muriel, y el secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, Manuel Gil. Manuel, nos quedamos con una pregunta. Hablabas tú de que los ciudadanos tienen que denunciar. Sí. Ibas a retomar el tema. Sí, yo siento que todavía no hay una información muy clara que todo sea como consistente en todo el país donde se pueda denunciar. Y algo que me parece importante destacar es que si el propio o los propios sistemas de investigación a veces no se dan abasto para investigar actos de corrupción, pues ahora pónganse también en nuestro lugar, pues obviamente tampoco vamos a poder traer las pruebas necesarias como para decir hay un acto de corrupción. Muchas veces nosotros vemos que existe corrupción y a la hora de querer denunciar, resulta que no puedes denunciar porque no tienes las pruebas necesarias. Algo importante que destaqué de donde andaba investigando del portal de corrupción chileno, me saltó a la vista que decía, no importa si no tienes pruebas, no importa si no puedes identificar al autor. Si hay bienes materiales afectados, no importa su valor, etcétera, etcétera. Entonces me llama la atención porque digo, ¿por qué no hacer algo más sencillo para todos los ciudadanos para que puedan denunciar? ¿Por qué para todo tiene que haber pruebas? Yo siento que para muchas cosas de la corrupción no tenemos pruebas. Simplemente si hay veces que los propios no sé, los policías, quien sea, no pueden, les falta tecnología para saber si hay corrupción o no. Cuando a veces la tienes enfrente de ti, pues no tienes las pruebas, pero no puedes denunciar. Yo creo que sí estamos mudando a ese paso de mejores mecanismos. O sea, nosotros aquí hemos implementado un mecanismo muy sencillo que no tienes que ser ni fiscal, ni forense, ni ningún especialista de ningún área, mientras tú tengas la sospecha de un posible hecho de corrupción, porque también no es una plataforma para denunciar delitos. Porque por delito, pues esperemos que el juez diga si fue delito o si fue falta y si fue grave o no grave y si fue solo una, porque muchas veces al ocurrir un hecho de corrupción se tocan muchos otros, ¿no? Porque para llegar a eso pues hubo falsificación de documentos, hubo soborno, hubo mal uso de recursos públicos, entonces a veces no se comete un solo delito, sino son muchos. Y luego falta que la carpeta de investigación persiga todos los delitos y no solo uno, que es el que fue denunciado. Entonces, sí hemos implementado mejores mecanismos, aún así el ciudadano tiene miedo o desconfianza o no lo conoce o le falta información, no se cree capaz de brindar algo de información que se acerque a que puedan también realizar una investigación. Digo, yo siempre estoy pues, desde el lado del ciudadano, ¿no? y tratando de fortalecer nuestras instituciones públicas y pensando, bueno, ¿qué mecanismo hace falta para que podamos llegar a eso? Pues hemos ideado este mecanismo que en realidad es muy sencillo. Digo, lo que acabas de comentar es así de fácil. Sí, mandar un reporte ajá, en donde puedes estar pues poniendo todo lo que sucede. Tú puedes decir, oye, pues es raro, pero mi vecino, mi jefe, mi primo, curiosamente se enriqueció de forma inexplicable en los últimos años y bueno, no tienes las pruebas, no tienes aquí el cheque o el acto que se haya cometido, pero ya el poder empezar a mapear en dónde el ciudadano ve indicios de posibles hechos, pues es un avance. ¿Qué pasa? Pues bueno, esta plataforma no es suficiente para todo el estado todavía, no hemos contado con algún recurso para poder hacer un conocimiento importante de todos los ciudadanos, falta mucha formación. Pero eso lo están haciendo ustedes como organización no gubernamental. De hecho, estaba precisamente hoy me di de alta en el portal que mencionas.
anticorrupción.ccic.org.mx. Así. Y precisamente ahí haces un reporte y me y parece... esta plataforma la trabajan en conjunto. esa me parece perfecta, pero a mí me gustaría saber, de todos esos reportes que entran en esta plataforma, ¿cuántos se vuelven denuncia? ¿Cuántos quedan nomás en un reporte? Y cuántos quedan en un reporte. Y luego de ahí vamos a la otra parte. ¿Cuántas de esas denuncias terminan en impunidad o terminan condenando? A ver, te comento rápidamente. El tema ahora es que esos no se pueden transformar directamente en denuncias porque la legislación, para que sea una denuncia formal, te implica, digamos, ciertos hechos formales, como que vayas, la presentes por escrito. Y eso supone otra cosa que tendría que estar en la agenda del sistema estatal anticorrupción, que es trabajar una política de denuncia integral que contemple dos elementos. Uno, que sea la facilidad para presentarla, pero otro, y quizá más importante, garantizar la integridad del denunciante. O sea, digamos, en todos los sistemas que funcionan en materia anticorrupción, los denunciantes que aportan elementos a una causa, digamos, tienen ciertas ventajas, ¿no? Regularmente, y esto lo dice la experiencia internacional, quienes se convierten, digamos, en soplones, si queremos utilizar la traducción coloquial, ¿no? Los whistleblowers, los soplones, pues son regularmente gente que estaba en la trama y que a partir de un golpe de conciencia o de alguna situación adicional decide salirse de eso y denunciar, ¿no? Pero me parece que sí hay que trabajar, como bien dices, en una política de denuncia que permita que las denuncias sean presentadas de mejor manera y que además se garantice la integridad del denunciante en las mismas, ¿no? Ahora, que además no es un tema específico de Coahuila, pues, ¿no? El Sistema Nacional, el año pasado, estuvo trabajando una política de denuncia de protección del denunciante. De protección del denunciante. Y los resultados fueron terribles. Y digo terribles porque se empezaron a utilizar las denuncias por corrupción como instrumento de chantaje laboral, ¿no? Y entonces el sistema, digamos, la aparcó ahí y es un tema que se tendrá que retomar, ¿no? Bueno, yo creo que me iría más allá. Yo pienso que podemos hacer millones de mecanismos, muchísimas leyes, tener oficinas nuevas, nombramientos y nuevos comités coordinadores en cada uno de los posibles nuevos delitos que se pueden cometer, pero nada va a ser suficiente si no empezamos a ver consecuencias. Yo creo que en la medida en que realmente nuestras nuevas fiscalías se concentren en fortalecer y lograr una investigación muy importante que pueda llegar y tener un proceso judicial completo, impecable, que concluya en una sanción y bueno, en estos casos a veces no es suficiente la sanción porque como si no estaríamos como en el sistema de justicia penal anterior, en el que decíamos lo que queremos es ver a los corruptos en la cárcel. No, lo que queremos también es recuperar los bienes que se llevaron. Es recuperar los recursos, porque finalmente ahí es donde vamos a realmente pues, a crecer como país, porque qué padre, oye, pues total, me robo no sé cuántos miles de millones, garantizo unos millones de generaciones y sacrifico mi vida en la cárcel. Tampoco parece tan mal negocio. Me parece, ahorita que tocas ese tema, no sé mucho de leyes. Nada, yo creo. Yo tampoco. Pero, No me digas eso, licenciado. pero me pareció importante leer un poquitito de la ley para prevenir y sancionar las prácticas de corrupción en el estado de Coahuila. Me llama la atención con la suavidad que se trata a los infractores. En el artículo 50, por ejemplo, habla precisamente cuando se presupone, cuando hay un acto de corrupción, ya puede ser persona física o persona moral, solamente habla de multas. Y habla de cuántas multas, por ejemplo, aquí la tengo, Salarios mínimos, el unidades de base de artículo datos. 50, ahorita te digo, bien rapidito. O sea que digo, bueno, al rato se los digo, no pasa nada. A lo que voy es, casi creo que esto es como pagar un moche para adquirir la libertad, digamos, porque todavía dice otro artículo, espera, un segundito,
que si todavía tú reconoces que la culpa que tienes, pueden reducir esas multas de un 50 a un 70%. Entonces estamos hablando de que toda esta ley está muy bonita, pero cuando te topas con el artículo 50 y te topas con el 56, las sanciones que son multas... Es el tema, ¿no? Impunidad. Claro, es como, precisamente, voy a ser corrupto, me robo millones y al cabo, pues ¿qué me va a pasar? Voy a pagar multas. Sí. Ya. Es que ahí estriba la diferencia. Es lo que comentaba hace ratito Manuel. O sea, tenemos delitos y luego faltas. Y en faltas son graves y no graves. O sea, seguramente en el concepto de multas nos estamos refiriendo a una falta. ¿Por qué? Porque probablemente no diste conocimiento de que de que hubo algo de información que pasó y tú no informaste. Entonces, a lo mejor tú no eres responsable de los millones que se robaron, pero pues tienes una multa por no haber... Porque tuviste conocimiento. Tuviste algún hecho, ¿no? Entonces, es ahí a lo que se refiere ese Pero tipo de entonces el sanciones. que se robó los millones, que No, sobre eso, o sea, ¿la multa claro, o no? claro, no. O sea, tendría la multa, pero además tendría la prisión, ¿no? Y además tendría una multa mucho más grande. Yo digo, como el que dice aquí las cosas anticlimáticas en esta mesa soy yo. Diré otra en ese contexto. Para eso te invité. Lo que diré, digamos, es que también hay una discusión grande en el mundo, digamos, si el endurecimiento de penas es una cosa que va disminuyendo la conducta. La mayoría de las teorías indican que no. O sea, tan es así, digamos, que los países que tienen pena de muerte no disminuyen significativamente su grado no de corrupción, pues de delitos. Homicidio, sí. Delitos Es decir, penales. el endurecimiento de penas no necesariamente soluciona el problema, ¿no? En todo caso, el problema que tenemos acá es la impunidad. No, incluso ni siquiera ayuda, ni siquiera es disuasivo. A ver, vamos a pensar. Si el gran problema que tenemos es que 1 de cada 100 delitos quedan impunes, pues ¿qué más da? Si al final te ponen 50 o 300, si nunca te van a poner nada. Sí, no sé si me explico cuál es un poco el contexto. Porque además, así lo dicen los estudios internacionales. Yo nada más estoy retomando una posición que además creo. En todo caso, el tema es lo que comentaba hace un rato Alejandra. Además de la sanción, el tema es recuperar el daño infringido a la sociedad, ¿no? Porque además, mi impresión es que tampoco, en mi caso, y creo que en el de buena cantidad de la gente, no solo interesa ver a los corruptos en la cárcel, le interesa que devuelvan lo robado y que el daño que le generaron a la sociedad sea restituido. Porque además es el tema, quien se corrompe, al final nos acaba agraviando a todos. Sí, pero siento, si pensamos un poquito es más, si fuéramos, yo creo que en Duarte, que pudiéramos decir, ¿por qué voy a ser corrupto? ¿Por qué voy a hacer esto? Yo creo que por su mente pasó porque quiero, porque puedo y porque voy a salir impune. Yo honestamente, yo sí creo que pensó así. Y mucha gente... El costo-beneficio por ser corrupto en México es poco fuerte. Pero no en función, no necesariamente en función de la pena, sino de la impunidad. ¿No? Oye, bueno, ya nos clavamos y ya nos quedan alrededor de 14 minutos. Tú traes ahí varias preguntas, yo traigo otra. En la encuesta nacional sobre calidad gubernamental en el 2015, mostraba que el 83% de los coahuilenses pensaban que vivíamos en un estado corrupto. Lo estoy resumiendo, ¿sí? O que había corrupción en los actos gubernamentales. Sí, claro. ¿Sí? En el 2017 se crea el Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Sí estoy bien o estoy mal? En el 17. 2017. El decreto sí, y en Coahuila el 18. Ok. Cuando empieza la nueva encuesta, la encuesta de calidad gubernamental del año pasado, menciona que ahora es el 86% de los coahuilenses que piensan que hay corrupción en los actos gubernamentales. Mi tema es, se creó un sistema estatal anticorrupción y la percepción del ciudadano es que hay más corrupción. A ver, yo te diría... No, son datos que... Sí, te pongo el mismo ejemplo de la transparencia. Y perdón que haga el símil, pero regularmente en los esquemas de transparencia, o si ustedes recuerdan, la Ley Federal de Transparencia aprobada en el 2002, la percepción de corrupción es normal que aumente, porque el tema se discute más, porque el tema está más en la agenda pública, ¿no? Es normal que la percepción en el corto plazo aumente,
¿no? Y después también es normal que la percepción disminuya. Pero digamos, tiene que ver con, se discute más el tema de corrupción. Decir también que cuando se empieza a levantar la ENSIG, el sistema no está consolidado, ni mucho menos, está en claro proceso de formación, ¿no? Digamos, además, vamos a decirte, el último que fue el secretario técnico se designa el 23 de noviembre del 2017 y la ENSIG se levanta más o menos por esas fechas, ¿no? Entonces digamos, pero sí es normal que la percepción de corrupción aumente porque la palabra corrupción y los temas de corrupción están mucho más puestos en la agenda pública que antes de que no hubiera sistema. Bueno, volviendo al tema de que si la corrupción es de la naturaleza o no del mexicano, esto es un tema de percepción. ¿Realmente no vivimos en un estado corrupto? No, a ver, yo lo que creo es que hay actos de corrupción Te y voy a que decir hay por qué. servidores públicos corruptos. El 86% de los coahuilenses piensan que hay actos de corrupción, pero solamente el 14% ha sido objeto de algún acto de corrupción. Por eso mi tema es percepción realmente. No, a ver, lo que pasa es que es muy complejo eso, ¿no? Pero yo creo que hay actos de corrupción, sí, hay servidores públicos corruptos, pero eso de decir que el Estado es corrupto me parece que hay distancia, ¿no? Okay. Y yo creo, y aquí, y es importante una cruzada que sería bueno emprender, yo creo que las generalizaciones no son buenas. Y las generalizaciones no son buenas porque justo a quien beneficia es a los corruptos. O sea, cuando decimos todos los servidores públicos son corruptos, entonces nadie es corrupto, ¿no? Así es. Yo creo que lo que hay que en todo caso hacer es pues poner nombres y apellidos, ¿no? Porque, y además debo decir que no es una idea mía, no, la verdad, se lo oí a Eduardo Bojorquez y me convenció, pero sí creo que el tema es que las generalizaciones no ayudan, y en todo caso el tema es poner nombres y apellidos, ¿no? Y ponerle nombre y apellido a esos actos de corrupción que ocurren, ¿no? Yo sí. Perdón. No, está bien porque voy a ir a otro tema, entonces bueno, mejor cierre. Sí, nos quedan 10 minutos, Yo quería platicar algo No, yo ya bien Yo ya rápido. ya acabé. En el tema de, si hoy le preguntáramos, yo creo que a 100 coahuilenses dijeron, la primera palabra que se te viene cuando dices corrupción, yo creo que la mayoría diría servidor público o político. Punto número 1. Punto número 2. La siguiente pregunta sería, menciona rapidísimo en dónde es donde se cometen más actos de corrupción. Podríamos a lo mejor decir en megaobras de infraestructura. Entonces mi punto va a, quiero plantear algo y quiero ver si está propuesto o si tienen alguna idea para este tema. Voy a poner el ejemplo de un país sudasiático, Malasia, cuando construyeron el aeropuerto de Kuala Lumpur. Lo que hicieron es, el gobierno hizo un concurso, hizo una licitación de 5 contratistas con organismos internacionales, entró Transparencia Internacional, entró un comité de ciudadanos para regular que todo estuviera conforme a la ley y que no hubiera corrupción precisamente. A lo que quiero llegar es, cuando tú tienes la tentación y que el político siempre va a estar metido en obras de infraestructura enorme. Entonces, vuelvo a mi tema. En el tema de la construcción del aeropuerto, lo que hicieron fue este concurso y después asignaron o designaron un General Contract Manager, como un gerente de puros contratistas. Entonces, él lo que va a hacer va a hacer más licitaciones con todos los contratistas. Entonces, realmente el Estado jamás se mete. Solamente va a haber un abogado que va a hacer un contrato que beneficie muchísimo al Estado para que pueda poner sus reglas de, oye, si tú vas a hacer el aeropuerto, te pido por favor que sea en determinado tiempo y si no cubres con estos lineamientos va a haber una multa para ti. Lo que pasa es que hubiera etcétera. mayor participación, transparencia. Mayor transparencia y el Estado nunca se va a meter. Entonces vamos a tener obras de mayor calidad. Y O sea, vamos esa es a una tener... propuesta tuya, ¿verdad? ¿O es pregunta para no, el secretario? Es que mi punto es algo que se tiene que atender
porque ahí está donde A ver, está entonces la la corrupción. pregunta es, ¿se está atendiendo ese tipo de situaciones? Vamos a modificar a lo mejor una ley o algo que diga, ¿sabes qué? Los A políticos ver. ya no van a tocar Ahí va. los ¿Se puede temas de aten- A ver, infraestructura. sí, ¿Se a puede ver, atender? yo te diría, Resumiendo. no es un tema nuevo, pues, el asunto de los testigos sociales o del city manager en el caso de los municipios. Digamos, sí está claro el tema de empujar la participación ciudadana en la asignación de obra pública, ¿no? Sí, perdón. Dale, que el Siri que... Sí. No hay, digamos, no es la primera vez que se aborda el tema. Lo que está claro es que hay que pensar en esquemas cada vez más novedosos, ¿no? Está claro que la autorregulación del Estado en estos temas no ha funcionado. Porque realmente ahí es donde más corrupción vemos. Miles, millones. Bueno, perdón, hay una puntualización. Me quedan 7 minutos, Una Yo puntualización no voy a cerrar. brevísima. Nada más, para dejar, según la propia CIG, donde la gente ve mayor corrupción es en los servicios públicos. No en las grandes obras de adquisición. Bueno, porque ese es su vida a día. Claro. Ese es su día a día, es Pero la vida ¿dónde diaria. se va más dinero? Yo creo que todos podríamos coincidir que son en las obras públicas. Pues también esos servicios, ¿no? También compras de luminarias, poquito a poquito, nueva Con este General implementación. Contract Manager, que quitas de todo, porque él se va a encargar de que todo funcione perfectamente y no se va a Pero meter. además nos dice hay que esa quitar al persona gobierno no ya puede de todos también casos. ser Que no se corrupta, meta en la... Y generemos una nueva célula. Claro, o como si en la iniciativa privada, otro tema perfectamente anticlimático, no hubiera corrupción. O sea, a ver, el Estado mexicano no lo sacamos de una granja, ¿eh? O sea, es el reflejo de lo que socialmente somos. Claro. Y bueno, yo ya veo que nos queda 6 minutos. o 6 5. minutos, ya es difícil que podamos tener este tema en una discusión muy nutrida, pero yo creo hoy estuvimos, porque el tema de corrupción da para muchos programas, la verdad es que podemos continuar y continuar con muchísimos puntos que son importantes de analizar, pero creo que un punto que estamos dejando de lado, además del tema de la investigación, el tema de las sanciones y todo lo que el ciudadano hoy entiende como mi consuelo rápido, porque eso es lo que el ciudadano quiere. El ciudadano quiere saber que ya quien ha cometido actos de corrupción y quien desvió recursos ya está recibiendo una sanción. Que también pues va a tomar algo de tiempo, porque el sistema o el esquema que nos tiene ahí ha sido también todo estructura de compadrazgos, de puestos asignados para protección, un sistema que más que ser un sistema anticorrupción es un sistema de blindaje, en donde quienes se fueron dejaron en puestos de 18 años a gente que es imposible que pueda incurrir en una sanción hacia atrás, ¿no? O sea, creo que es totalmente lógico que entendamos que es muy difícil que esto camine a sancionar a los responsables, que fueron quienes les dieron los puestos actuales. Entonces, yo creo que es un punto en el que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad civil para exigir. O sea, el tema de las designaciones públicas, tenemos que pasar a designaciones que tengan un mucho mayor grado de profesionalismo, en donde se existan sistemas de contrataciones abiertas, donde cualquiera que tenga una buena preparación, un buen perfil y que desee aportar con su trabajo de forma aspiracional o bien de forma, pues porque quiere aspirar a ese ingreso, pues que pueda tener un proceso para poder acceder a este tipo de puestos. Ahí vamos a ver transformaciones importantes y impulsar un servicio profesional de carrera. Vemos cómo administración tras administración salen, sean municipales, estatales o nacionales, como hoy lo estamos viendo en el país, gente con carreras y trayectorias y conocimiento de la dinámica pública, de muchísima trayectoria, que salen porque simplemente por temas políticos. Entonces, muchos de nuestros buenos elementos que están construyendo país pues no llegan a la carrera profesional de forma pues benéfica para el Estado, y tampoco muchos de los que están fuera que pudieran aportar, que pudieran desempeñar un trabajo honesto y que son a lo mejor personas que tienen mejores credenciales que los que tienen los cargos, tampoco tienen la posibilidad de acceder porque nuestros sistemas desde ahí están corruptos o la sociedad no hemos exigido lo suficiente en esto.
Esperamos leer periódicos y notas para ver quiénes son los nuevos designados, pero no nos relacionamos en todo el proceso, en el acompañamiento, en el decir, esa persona no, porque esto, o porque hay aquí otros mejores perfiles, ¿no? Entonces creo que también es un punto que tenemos que tener en consideración. A mí me gustaría, aprovechar que está aquí Manuel, para que sea parte de los esfuerzos que se contemplen en la nueva política estatal anticorrupción. Yo creo que podríamos tener en el Estado un paso importante. Ya nos hemos concentrado en temas de prevención, el reto de los 100 días nuevo, que yo tengo muchas esperanzas de que pueda generar mecanismos interesantes. Tenemos la plataforma, estamos esperando resultados tanto de la Fiscalía como del Tribunal, perdóname, pero si no nos vamos de raíz y de fondo a transformar nuestros sistemas de designaciones públicas, siempre vamos a estar en esto, siempre. ¿Tú sí ves en el sistema, perdón que no te dé la palabra todavía? ¿Sí ves si la quieres, tienes que cerrar el programa. ¿Sí ves avances en el sistema estatal anticorrupción, por lo que veo? Yo veo que tenemos un sistema que se ha consolidado mejor que en muchos otros estados, aunque no sea lo que como sociedad civil hemos exigido desde un principio, porque sería un nuevo programa. Hay muchísimos asuntos pendientes respecto al sistema local, pero sí creo que tenemos una estructura que puede ser funcional y que tenemos que hacer que funcione. Al final ya tenemos las instituciones, ya tenemos las personas titulares y como ciudadanos nos toca exigir que esas personas y esas instituciones funcionen. Muy bien, nos queda un minuto, te voy a dar la palabra al final. ¿Con qué te quedas de este programa, Maricruz? Me quedo pues una grata experiencia y con mayor conocimiento de la anticorrupción y pues vamos a ver qué pasa. Entrar a la plataforma, investigar más, sobre todo como ciudadanos. Yo creo que es importante que investiguemos más porque hay gente que no le interesan estos temas y si queremos cambiar, tenemos que empezar por nosotros e informarnos de estos temas. María José, perdón. Alejandra Madre. Pues participación ciudadana y participación ciudadana. La urgencia, la necesidad está ahí. Necesitamos que todos los ciudadanos se quieran informar, meter, participar, sumar y sentarse en esta mesa a discutir todos, ¿no? Muy bien. Licenciado, ¿con qué te quedas de esta mesa? Bueno, agradecerte primero la posibilidad o agradecerles la posibilidad de compartir esta mesa. Me parece que sí necesitamos más gente que se involucre cada vez más en estos temas y entendiendo que al final la construcción y la consolidación del sistema estatal anticorrupción pues es una agenda de todos. Bueno, yo me quedo con agradecerles que se tomen un poco de su agenda, a ti como ciudadana, a ti como una asidua partícipe del tema anticorrupción en el Estado. Creo que mucho de lo que se ha logrado es por tu participación. Y a ti, Manuel, como servidor público, prestarte este ejercicio ciudadano, te lo agradezco sinceramente, esperando que próximamente podamos hacer otra mesa con otros temas que tienen que ver alrededor de la corrupción. Al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Esto fue En Concreto, nos vemos el próximo lunes, va a estar con nosotros el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez. Vamos a estar platicando un poquito sobre el panorama de la educación pública aquí en Coahuila. Nos vemos, esto fue En Concreto.